Hola, hola, vamos rumbo hacia Campamento Betel. Hola, ¿cómo están? Ya casi llegamos. Chicos, al fin llegamos al Super Campamento Betel, un lugar extremadamente acogedor. Chicos, recordarles, estamos acá para hacer un pequeño recorrido con ustedes, que conozcan las sorpresas que tenemos para ustedes para el Redemption Revival 2023. Así que Acompáñanos. Chicos, el lugar es hermoso. Dios tiene grandes propósitos para ti, tu vida y tu familia. Te esperamos. Chicos, vengan a ver. Este lugar es increíblemente Demasiado grande, es muy hermoso, de verdad es sumamente acogedor, así que chicos no se lo pierdan. Este diciembre Dios tiene cosas increíbles para ti en este mes. Además, como pueden ver, un lugar súper espacioso donde tú tienes que reservar tu espacio. Te esperamos. Bueno chicos, este es el Campamento Betel. De verdad te esperamos este 16 y 17 de diciembre. Dios tiene cosas hermosas para ti, para tu familia, para tu vida. Así que les esperamos. Pueden ir abonando. El costo es de 20,000 colones. Y aquí tenemos grandes sorpresas para vos. De verdad, dale ese chance al Señor que haga cosas en tu vida y te darás cuenta que Dios tiene cosas maravillosas para ti. Así que te esperamos y muchas bendiciones. Como lo acaban de ver en el video, vamos a tener un retiro de jóvenes este 16 y 17 de diciembre. Pueden ir apartando su campo porque quedan muy pocos y queremos que ustedes sean parte de esa gran aventura que vamos a tener, donde Dios va a hablar a nuestros corazones, donde Dios va a hacer algo en nuestros corazones. Y espero de verdad, mamá, papá, si nos está viendo, apunte a su hijo por fe. Tenga fe de que su hijo va a salir transformado de ese lugar. Y estamos hoy aquí todos reunidos otra vez, Rosa, Stephen y yo, en un podcast Revival. Este es nuestro tercer podcast y espero que así como han ido, vamos en el tercero, espero que sigamos yendo más adelante. Amén, amén. Y bueno, ansiosos, ¿verdad?, de que llegue ese retiro porque va a estar buenísimo eso. Bueno chicos, hoy estamos aquí nuevamente, ¿verdad? También recordarles que sigan la página de la iglesia, que sigan la página de YouTube de Revival, donde subimos el podcast también. Y hoy tenemos un gran invitado, nuestro pastor Donifan. Entonces, hey Donny. Así es, y bueno, muy agradecido de poder compartir, que estar aquí otra vez. Y bueno, esperando ser de mucha bendición para todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Y que están ahí conectados, ¿verdad? Y instarlos a que vayan reportando su sintonía y que si tienen alguna pregunta a lo largo de este podcast, nos la hagan llegar, porque estamos con muchas ganas, estamos full. Rosa. Bueno, y
Ya que vamos a empezar, no sé si les gustaría que el pastor haga una oración para Claro. empezar y poner eso en manos de Dios. Amén. Claro que sí. Vamos a orar. Ahí donde usted está, que nos está viendo, yo quiero que incline su cabeza, cierre sus ojitos y ore. Amado Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Creyendo que tú eres Rey de nuestras vidas, Padre, dándote gracias por este día que nos has regalado, por la vida, Señor Padre. Yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús seas tú trayendo a cada uno de nosotros, Señor Padre, la palabra necesaria, que uses nuestras vidas ahora mismo, Señor, como un instrumento, que derrames sabiduría, Señor Dios, sobre nosotros, entendimiento, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Este tiempo es para ti, te reconocemos en medio de él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí, a empezar Empieza lo con lo bueno, bueno. Ahora sí. lo bueno. A empezar lo bueno y voy a bombardearlo de una. Bueno, pastor, cuéntenos, ¿cómo fue que usted llegó a conocer a Dios? Y cómo no sé, cómo explicarlo. ¿Cómo empezó usted en esto? Sí, fue muy interesante porque, si se lo digo así de esta manera, yo no entré a la iglesia porque me invitaron, ¿verdad? Porque yo quisiera. Fue muy curioso la forma en la que empecé a conocer al Señor. Yo, por diferentes circunstancias o situaciones que habían sucedido y habían estado pasando, me sentía como muy deprimido, ¿verdad? Estaba muy deprimido, sufría mucho como de rechazo, mi autoestima estaba muy por debajo. Y yo venía un domingo de una actividad, mis papás ya asistían, y yo ocupaba entrar a la casa. Y mi mamá me dijo, yo no voy a bajar, si usted quiere las llaves de la casa para entrar a la casa, suba a la iglesia. Yo recuerdo que yo entré, antes habían unas bancas acá y había una banca que estaba puesta a lo largo aquí, ¿verdad? Estaban las otras que estaban puestas en vertical y había una en horizontal. Y yo recuerdo que yo me senté ahí en esa que está en horizontal y mi mamá me dijo, no, espérese que termine el culto, ¿verdad? Ya íbamos por la mitad, entonces tenía que esperarme que ella sacara el chance a lo largo de ese culto para yo poder tomar las llaves y irme, ¿verdad? Ir a encerrarme y seguir con mi rutina, ¿verdad? En ese momento tenía 16 años, iba para ya 17. Y yo recuerdo que yo me senté, bueno, ahora la cabina la recubre, pero en esta columna que está aquí, para los que conocen la iglesia, hay una columna a un lado, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo me senté de ahí del lado de las ventanas y yo me senté ahí a esperar a mi mamá. Y eso fue lo último que recuerdo. Eso fue lo último que recuerdo porque ese día yo sentí mucho dentro de mí. Yo literalmente comencé a sentir como si alguien me metiera la mano en mi corazón y empezara a sacar muchas cosas. Mi mamá me cuenta, me dice que ese día oraron por mí, ¿verdad? Todo el tema, liberación seguro y todo, ¿verdad? Yo no recuerdo nada, en absoluto nada. Ahí se Solo- puede decir, perdón, ahí se puede decir que usted conoció a Dios, ahí sintió el Sí, toque. ahí fue mi primer paso, ahí fueron mis primeros pasos. Ya después toda mi vida se empezó a incursionar, ¿verdad? Ya la iglesia empezó a incursionarse, lo que significaba la iglesia, lo que tiene que ver con ministerio, se empezó poco a poco a incursionar dentro de mí. Pero yo puedo decir así a ciencia cierta de que aún hasta el día de hoy es como si yo estuviera sentado ahí en esa banca, ¿verdad? Porque fue inesperado, no fue algo como que, mira, me dijeron, arrepiéntase porque se va a ir al infierno, no. Fue una situación muy especial, muy con Dios, ¿verdad? Y ya después de ahí empecé a entender muchas cosas, empecé a crecer muy rápidamente, ya tenía 6 meses y en 6 meses ya predicaba, ya exponía la palabra. En ese lapso, 6 meses, yo pasaba metido en la cabina, yo pasaba buscando el tema de instrumentales, afinando el sonido, viendo el tema de micrófonos, viendo el tema de instrumentos. Entonces, yo empecé ahí, ¿verdad? Esos fueron mis primeros pasos dentro del servicio. Y poco a poco fue entrando. ¿En qué momento conocí a Dios? Para responder a su pregunta rotundamente, fue ya muchos años después de haber aceptado al Señor en mi corazón, de haberme aún bautizado y todo. Fue a través de una experiencia que tuve muy bonita, muy fuerte al principio, ¿verdad? Es una experiencia muy relacionada a lo que fue guerra espiritual, en donde pues vi la mano de Dios literalmente rescatándome de un ataque y ese día
Yo tuve mi primera experiencia cercana, no puedo decir que viendo directamente a Jesús, ¿verdad? Porque no, pero sí puedo decir de que dentro del sueño, yo digo sueño, ¿verdad? Pero estaba más que despierto dentro de la visión. Yo estaba posicionado en una parte en específico, viendo una serie de cantidad de cosas y dentro de esa visión vi como todo mi alrededor perdió su sentido. Y yo me preguntaba, y yo decía, ¿por qué? Porque todo lo siento como si no valiera nada, porque siento las paredes, la materia, porque siento como aún el aire, como si se sintiera rendido, humillado, ¿verdad? Yo decía, qué extraño. Y dentro de la visión se abrió un resplandor a mi espalda, aquí en mi mano aquí a mi derecha, y se abrió un resplandor, ¿verdad? Y sentía como poco a poco se acercaba hacia mí una persona, ¿verdad? Que resplandecía mucho y no necesitaba hablar. Eso fue lo que más me llamó la atención. No necesitaba abrir su boca para que yo lo escuchara. No necesitaba decirme, Don Ifan, aquí estoy, no, sino que tanto yo como toda la creación en un mismo plano, escuchaban lo mismo que yo estaba escuchando, y él sin yo escuchar su voz, escuchaba donde él me hablaba, ¿verdad? Y donde él hablaba era como que toda la existencia, todo lo que había a mi alrededor retumbaba. Entonces se podría decir que esa es mi experiencia. Ahí fue donde yo, a partir de ahí, puedo decir que comencé a conocer a Dios de una manera muy diferente, muy personal. Muy personal. Pastor, Qué bueno. y a través de ese momento es donde empezaste a conocer a Dios como un padre, o pasó algo más para que esa relación ya no de Dios y Donifan fuera de papá e hijo. Sí, eso es un tema muy profundo, porque muy interesante, porque a mí me llama mucho la atención la paternidad de Dios, ¿verdad? De hecho, uno la estudia muy a profundidad. Pero hay algo que me apasiona de él, ¿verdad? Me cautiva de él, y es como él se va presentando de una manera, digamos, multifacética, se podría decir, ¿verdad? Es primero tu mejor amigo, se convierte en tu acompañante, se convierte en tu papá, también en tu hermano, ¿verdad? Él se encarga de rellenar todas las áreas que en nuestra vida hay un faltante, ¿verdad? O hay un vacío ahí. ¿En qué momento empecé yo a llamarlo papá a él? Se podría decir que sí, a partir de ese momento. Sin embargo, a uno a veces, conforme uno va creciendo, ¿verdad? Y madurando, estamos hablando que cuando tuve esta experiencia yo tenía si acaso 20 años, y hay muchas cosas que como joven uno sigue tratando, ¿verdad? No es que porque uno está de lleno, de pleno en el servicio, ya uno está, ¿verdad? Ahí, que le pongan un arito aquí arriba, ahí en las alas y me voy, ¿no? Sino que uno está en el carácter, se podría decir que el uno como hijo está en esa constante formación, está en ese moldeo una y otra vez, ¿verdad? Donde Dios viene, te forma, tomaste una decisión, te desvías, te quebras, ¿verdad? Él te vuelve a quebrar y te tiene que volver a formar. Entonces, ha sido una constante en donde a través de todo esto que te digo he podido experimentar a un Dios Padre que aún sin merecer muchas cosas, Él ha puesto sobre mi vida, ¿verdad? Sobre la vida de todos nosotros, porque así ha sido. Pero ha sido increíble, ha sido muy, muy increíble, muy especial ver a Dios obrando, abriendo camino a favor de uno, y uno tal vez, ¿verdad? Diciendo, mira, soy merecedor de esto, pero tengo total apertura a recibir el amor de un padre. Qué bueno, Dani, porque muy interesante algo que Dani dijo, ¿verdad? Porque muchas veces, tal vez los chicos que están afuera, ¿verdad? Piensan que uno, por estar en la iglesia, ya es Lo top, sí. Ajá. Y bueno, uno pasa cada cosa, ¿verdad? Afuera, en el mundo, en el trabajo, con los amigos, lo que sea. Pero personalmente, Tony, se trata de eso, de ver a Dios como un padre. Creo que cuando uno ve a Dios como un padre, como le digo, personalmente, de un tiempo para acá, yo empecé a ver a Dios como un padre, no como un Dios o como un ser supremo, ¿verdad? Alguien que está en el cielo todo, sino como alguien que está ahí al lado mío. Sí. Y sin embargo, he empezado a recibir muchas cosas que yo no esperaba, ¿verdad? He empezado a tener muchos cambios en varios ámbitos de mi vida, pero es por eso, porque he visto a Dios ya como un padre. Tengo la confianza de contarle cosas a Él
como un padre, no como un ser superior, ¿verdad? Sí, exacto. Y es muy bueno, Donny, pero una pregunta. Claro. ¿Cómo puede una persona que se alejó, tal vez, ¿verdad?, que estaba en la iglesia y se apartó de los caminos de Dios, volver a conocer o volver a los brazos del Abba Padre? Sí, ahí se enfrenta primero una batalla, ¿verdad? Que es la batalla a la moral de la persona, en donde no se acerca a la iglesia, pero hablo de iglesia por el tema de ser juzgado, porque caíste, porque pecaste, La vergüenza. porque fallaste. Entonces la vergüenza, la moral se viene al suelo totalmente. Uno se siente indigno, uno se siente insuficiente, inmerecedor y muchas otras cosas. Entonces el tema de la sociedad es una variante importante para mí, ¿verdad? Por eso nosotros como iglesia tenemos que estar dispuestos a abrazar, ser realmente iglesia, restauradores. Eso por un lado. En el caso de la persona que se aparta, a mí me llama mucho la atención algo, y es la dificultad que la persona desarrolla para poder comunicar que cayó, ¿verdad? Le cuesta reconocer, sabe que cayó, sabe que cometió un pecado, pero le cuesta reconocer en ese instante de que necesita pedir perdón y comenzar un proceso de otra vez, ¿verdad?, de restauración. Y es lo difícil. Es lo difícil porque nosotros venimos a la iglesia y uno ve a las personas con la cabeza agachada, no levanta las manos, porque la moral, porque la persona está tan cegada dentro de sí misma y le cuesta abrirse, ¿verdad? Por eso es que, vuelvo a lo mismo, es importante que nosotros en las iglesias tengamos ambientes, atmósferas en donde la persona pueda tener esa posibilidad y esa oportunidad en Dios de arrepentirse, de entregar su corazón, de romper sus vestiduras, rasgar sus vestiduras delante de Dios. Porque si no, la persona va a seguir en una misma condición, ¿verdad? El que encubre su pecado. Entonces, yo he sido parte de eso. ¿Cuántas veces nosotros no hemos encubierto nuestro pecado? Todos somos testimonio vivo de esto. Hemos querido esconder, ¿verdad?, debajo de una alfombra el polvo que hay en nuestras vidas, pero Sí, llega así Dios es. y permite que eso salga a la luz para al fin y al cabo moldear áreas en nuestra vida, moldearnos a nosotros. Entonces, si hay una persona que tal vez nos esté viendo, tal vez esté escuchando ese podcast y diga, mira, me siento así apartado, me siento que como que no encuentro la forma de cómo acercarme a Dios, el primer paso ante todo esto es reconocer que hemos fallado. En el momento que reconozco, doy paso, oportunidad Sí, así a es. que en Dios yo sea restaurado por aquellos que sí son, ¿verdad?, representantes de su reino, por aquellos que sí tienen un corazón de pastor. Amén. Antes de continuar, quisiera recalcar eso, ¿verdad? Que el pecado muchas veces nos hace a nosotros querernos alejar. Sí. Nos hace, nos señala, ¿verdad? Sí. Yo siento que no soy la única que le ha pasado que el pecado te dice, mira, hiciste esto y Sí. ¿por qué te subís al altar a cantar? Sí. Entonces, uno como ser humano, uno dice, entonces no lo voy a hacer. Porque me siento sucia delante de la presencia del Señor y siento que mi adoración o lo que yo haga para el Señor no va a triunfar y no va a llegar con olor grato delante de su presencia. Sí. Pero Él nos dice que tenemos que ir a Él. Sí. Aún Así es. con todo eso, su palabra nos habla que aunque estemos cargados y afligidos, vayamos a Él porque Él nos hará descansar Así y es. porque Él nos limpia y nos perdona de todo pecado. De todo pecado. Es muy bueno también porque, bueno, ahorita se me venía algo a la mente y de la forma que trabaja el enemigo es eso, ¿verdad? Él quiere ponernos tal vez en nuestra mente el ver a Dios, como le digo, tal vez los chicos ven a Dios como una fuerza, como algo, ¿verdad? Sí. Y es por eso, porque tal vez están tan acostumbrados, Donny, a ver a Dios como alguien imposible, tal vez, alguien que está lejos, que cuando pecan viene la vergüenza, pero Sí. como es que es muy raro, porque no pueden ver a Dios como un padre, sino como lo ven como una fuerza o algo, piensan que los va a juzgar y lo que va a venir es juicio y todo, ¿verdad? Sí. Sabemos igual que todo pecado tiene su consecuencia, pero Claro. siempre está el abrazo de Dios, ¿verdad? Creo que cuando pecamos, como dice Donny, muchos chicos que están lejos les cuesta volver, cuando pecan, cuando caen, pero es por la vergüenza.
Entonces, ¿cómo, tal vez ellos dicen, cómo no puedo tener esa vergüenza? Viendo a Dios como un padre, ¿verdad? Teniendo Sí, esa confianza. comenzando a verlo como un padre. Como un papá. Y para mí una de las llaves de la restauración es la adoración, La oración, ¿verdad? así es. Es la rendición total de una persona hacia Dios, pero me gusta mucho cuando la persona, el hijo de Dios, a pesar de que esté derrumbado, que esté caído o apartado, ¿verdad? Como hijo pródigo, me gusta mucho cuando toma esa fuerza, esa fortaleza dentro de sí y comienza a adorar, Y yo se lo he dicho, y se lo he dicho a muchos equipos de intercesión, el más alto nivel de intercesión es ese, es la adoración, no, a veces hay partes donde sí tendremos que hacer guerra espiritual y todo, pero en el momento que yo estoy adorando, yo estoy posicionando, ¿verdad? Trayendo ese reino y lo hago presente, lo hago manifiesto ahí, y a veces creemos, porque me gusta mucho eso, a veces creemos que no somos quien para provocar estos ambientes, no somos quien para desatar un clima de restauración y yo creo que ese sería el segundo consejo que le daría, aparte de reconocer el pecado, aparte de reconocer que falló, yo le diría comience a adorar, comience a meterse, porque solo así se va a encontrar en momentos en donde la paternidad de Dios se manifiesta y abraza a la persona, y ahí es donde se fortalece, porque si no, no, se va a quedar igual donde está. Bueno, es que la oración lo cambia todo, la atmósfera, todo. Bueno, para seguir avanzando, ya Onifan me respondió una pregunta. Yo le Sí. llamo relación. Entonces sí, voy a decirle la otra, ¿verdad? Claro. Atmósfera, todo. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios y cómo ponerla en acción? Sí. ¿Cómo digo yo, bueno, ya sé cuál es la voluntad, voy a hacer esto? ¿Cómo ¿Qué- hacerlo ahora? ¿Qué le diría a usted a esos jóvenes que tal vez están Sí. así como, ¿qué hago? Sí, a mí me gusta porque Ya sé cuál es la voluntad, vuelvo a lo mismo, voy a hacer esto. tanto lo profético como la vida, como la voluntad de Dios, todo es un mapa, es un diseño que ya está hecho por Dios, ¿verdad? Decir qué es la voluntad de Dios al final es hablar de qué es lo que Dios quiere para mi vida, y esto tiene que ver con un plano profético, tiene que ver con un diseño profético que está sobre nosotros. ¿Qué cosas están incluidas dentro de ese mapa, dentro de ese diseño? Mi personalidad, mi manera de ser, mi forma de ser, a pesar de que hay personas que han desarrollado características, ¿verdad? Mal temperamento, muy tímidos, etcétera, etcétera. A pesar de que desarrollan o adoptan ciertas cosas, dentro de ese mapa, Dios considera todo. Veámoslo así, ¿verdad? Se podría decir que es como una receta en donde mi personalidad va ligada mucho al servicio. Entonces, cómo la persona, cómo el joven de Dios, cómo el hijo de Dios joven se acerca más a la voluntad de Dios a través del servicio. Entre más comienza a servir, la persona más empieza a recibir, aunque no lo vean, comienza a recibir sanidad interior de ciertas cosas. Entonces Dios comienza a moldear su carácter, su carácter, y al final y al cabo comienzan a suceder cosas en rebote, diría yo, ¿verdad? Mientras yo estoy enfocado sirviendo, Dios está como trabajando en mi entorno, en mi Sí, alrededor, así es, amén. Sí, de ¿verdad? hecho. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Es porque yo introduje mi vida, porque es mi decisión, ¿verdad? Tenemos el libre albedrío. Yo introduje mi vida y la puse ahí en ese diseño, en ese plan de Dios. Yo comencé a confiar en lo que Dios tiene para mí, y poco a poco se va manifestando aquella voluntad que es perfecta, agradable, ¿verdad? Y que no añade tristeza tampoco a nuestra vida. Entonces a mí me gusta mucho de verdad presentar y hablar de la voluntad de Dios así como un mapa, en donde para poder conocer cuál es la voluntad de Dios yo tengo que comenzar a caminar, tengo que comenzar a disponerme. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? En resumidas cuentas, tiene que ver mucho con el diseño, como Dios me hizo a mí, ¿verdad? Todos tenemos un ministerio, y todo el ministerio en algún momento sale a la luz a flote, ¿verdad? Y ahí entendemos de que desde pequeñitos, desde antes de nacer, éramos eso, somos eso y seremos eso, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, es apasionante para mí hablar de la voluntad de Dios, porque como les dije, tiene que ver con
comenzar a caminar, comenzar a dar pasos. Yo no puedo descubrir qué es lo que Dios tiene para mí estando en una posición estática, ¿verdad? Quedarme ahí esperando que todo caiga del cielo. No, yo tengo que comenzar a avanzar, tengo que comenzar a moverme en fe, tengo que empezar a servir. Y a través del servicio Dios hace cosas en mi vida, ¿verdad? Y estas cosas en mi vida permiten que en mí se desarrolle un carácter en la fe y un carácter como hijo de Dios suficiente como para poder el día de mañana recibir esa voluntad de una manera más De gruesa. hecho, yo pienso, ¿verdad? En mi humilde opinión, Sí. que el servicio es algo muy importante y tras de eso nos hace responsables en la Sí. obra de Dios, ¿verdad? Para aquellos también, aquellos muchachos jóvenes que asisten a una iglesia y no sirven, pues Es importante. invitarlos a que sirvan también, Sí. ¿verdad? Así es. Hay áreas en la iglesia que no requieren, porque sabemos que hay jóvenes que se pueden sentir, ¿verdad? Porque todavía les cuesta dejar cositas o así. Hay áreas en la iglesia que uno puede comenzar a dar, o sea, son áreas que le permiten a uno comenzar a dar esos pasos, en donde mientras yo voy comenzando a caminar, Dios va perfeccionando esas debilidades en mi vida, ¿verdad? No es que porque estoy ya en una debilidad máxima, ¿verdad? Y todavía me cuesta dejar un pecado, ya salto y una vez al altar, no, pero hay otras cosas que sí podemos hacer, que se permiten, que son parte de ese irse involucrando, ¿verdad? Y bíblicamente son permitidas, ¿verdad? Hay requisitos para los obispos, pero también para otras cosas hay otros requisitos, pero siempre para lo que es el sacerdocio, el ministerio, siempre van a ser exigencias máximas, ¿verdad? Lo sabemos. Pero para otras áreas ministeriales, si hay algún joven que tal vez se siente así, Buenísimo. pregunte para que vea que sí hay mucho que hacer. Claro, en la hora de Dios Uno, hay mucho que uno, hacer. sí, uno no necesita un doctorado en la palabra para barrer. ¿verdad? Así es. Entonces, Para enlazar la pregunta que está diciendo Rosa, ¿verdad? Y lo que estabas diciendo ahorita, que muchas veces puede llegar el desánimo y puede Sí. llegar la duda, ¿verdad? De por qué soy joven y tengo ya 3 años en una iglesia y veo que Don Ifan llega y el primer mes yo lo subí al altar a predicar, a ministrar. ¿Por qué Don Ifan lo veo avanzar tanto y yo me estoy atrasando? sí, Wow. eso tiene que ver mucho con la vida privada, ¿verdad? Eso a mí me llama mucho la atención porque nosotros manifestamos en público, queramos o no, siempre vamos a manifestar en público lo que vivimos en secreto. Lo que se vive a puerta cerrada siempre se va a manifestar en público. Entonces, ¿qué pasa? Que si la persona está viviendo una intimidad, pero la intimidad que vive no es de la forma correcta, entonces está estancado, se estanca. ¿Por qué? Bueno, primero porque yo lo busco y lo amo a Él, ¿verdad? Lo buscamos y lo amamos a Él por quién es Él, no por lo que Él me pueda llegar a dar, aunque sabemos que Él nos puede dar el mundo entero si Él así se lo propone y lo hace, ¿verdad? Pero nosotros debemos entender de que primero yo lo amo, yo lo adoro, yo lo anhelo con mi corazón por quién es Él, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, la adoración, en el momento que yo soy una persona íntima de Dios, entonces se dan esas oportunidades de Dios, porque el Espíritu Santo tiene eso, el Espíritu Santo ama el crecimiento, por eso es que vas a ver cómo constantemente en una iglesia, no es que esos jóvenes no hayan sido retados a servir, es que tuvieron temor de comenzar a servir, entonces hay que empezar por ahí, hay que entrar por ahí, son los primeros pequeños pasos que hay que dar, y esos primeros pequeños pasos a veces son una escoba, a veces son una pala, a veces es un trapo, todos tenemos que pasar por ahí y nunca salir de ahí, nunca salir de ahí. El hecho de ser llamados y ser puestos en una tarima es un honor, ¿verdad? Es algo que uno hace con cariño, uno le da gracias a Dios por eso, pero uno sabe que aún estando ahí, soy un servidor más que si dentro de la voluntad de Dios, a Dios le place bajarnos y nunca más subirnos, sucede, ¿verdad? Pero sin embargo en el corazón de Dios, el Espíritu Santo anhela el crecimiento, anhela que las personas se desarrollen, que sean manifestadoras de su presencia, ¿verdad? Lo hablábamos un día, de que muchos abrazan quizás las leyes, los dichos bonitos, pero no son capaces de manifestar la gloria. Y ahí es donde está la importancia en que yo digo 2, 3 cositas, aunque no esté en un púlpito, pero yo manifiesto a Dios, ¿verdad? Es muy importante, Oni, porque también
No, también es bueno no menospreciar el servicio, ¿verdad? Sí, Porque tal vez de los chicos, los jóvenes, tal vez alguien que sepa tocar la batería o canto y vienen empezando, ¿verdad? Y ya quieren estar en el altar, ya quieren estar en la batería. Pero es lo mismo servir en el altar, ¿verdad? A las personas que están en la entrada. sí. Es la misma bendición. Dios puede usar a una persona que está en el altar y puede usar de la misma manera a la persona que limpia la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? También esperar el tiempo de Dios. Digamos, se podría decir de esta forma, nosotros y tomamos la parábola de los talentos y la traemos a la mesa, ¿verdad? Nosotros, lo que Dios nos dio, lo primero que Dios nos dio, lo mínimo, hay que tener la disposición y tener la audacia de multiplicarlo. Entonces, quizás eso que Dios nos dio primero es barrer, ¿verdad? Aunque no tiene nada que ver con talentos, pero quizás lo primero que Dios nos dio es barrer, Sí, amén. ¿verdad? Recibir personas. Sí, A mí me quedó muy bien grabado en mi cabeza cuando escuché el testimonio de Cash Luna y él decía, aunque yo no sea el que esté predicando, hace muchísimos años, ¿verdad? Él ni siquiera se había casado, él estaba dando sus primeros pasos, pero él lo cuenta. Él decía que él parado en una puerta, como un diácono, él decía, y este que va a entrar ahí no va a salir a como entró, ¿verdad? Entonces él tenía una actitud diferente Así es. desde el principio. Entonces ahí está todo, ahí está la clave, es multiplicar lo que Dios nos puso. Ya Dios va a ir poniendo más, Dios va agregando, ya Dios te involucra en esto, Dios te involucra aquí, Dios suma esto, de repente te das cuenta de que no sabes por qué, ¿verdad? Aunque sabemos que es Él, ¿verdad? Que hacen hacer las cosas en nosotros, las pone en nosotros y ya te estás enamorando de otra área de servicio y es Él atrayéndote a ese servicio. Sí, amén. Y amar el servicio, ¿verdad? Sí. Hay que amarlo porque si Dios nos puso a limpiar la iglesia, amar eso, ¿verdad? Sí, Porque qué privilegio. porque si tal vez Dios te pone a prueba y si no estás amando eso, ¿cómo vas a amar cuando estés en el altar, estés predicando, ¿verdad? Sí, Sí. así Tremendo. es. Y así como nos ha dicho nuestros pastores, ¿verdad? De la iglesia. Y ellos son el vivo ejemplo, ¿verdad? De que si tenemos que limpiar baños, limpiamos baños, pero lo hacemos con el amor Así que se es. merece. Porque todo tiene que ser con excelencia para Dios, ¿verdad? Sí, Todos para Y Dios. es muy bueno que Donnie recalque esto, ¿verdad? De que somos nosotros nuestro propio impedimento para poder crecer. Sí. Que somos nosotros nuestro propio impedimento para que nuestros ministerios florezcan, ¿verdad? Y así como la vara de Aarón florezca nuestro ministerio y no se quede seca como las demás. sí. Tony, bueno, para hacer la próxima pregunta, ¿verdad? Claro, Porque claro, para avanzar, sí. Está buenísima. Cuando el Espíritu Santo me puso esta pregunta hasta que me tiré para atrás. Porque tal vez muchos chicos, muchos jóvenes, ¿verdad? Tal vez lo piensan. Y ¿cómo puede un joven, Donny, que está empezando a conocer a Dios, ¿verdad? Que está empezando a conocer a la empezar a activar y a conocer esos dones o propósitos, talentos que ellos tienen? Ok, la cercanía a Dios demuestra en nosotros el fruto actual, o sea, muestra el peso del fruto que hay en nuestra vida. Entonces, un joven que está recién acercándose a Dios se va a encontrar que el primer obstáculo que va a tener es él mismo, ¿verdad? Entonces, al final yo no voy a poder comenzar a dar si primero no estoy dispuesto a que Dios o yo mismo rendir aquello que son impedimentos, ¿verdad? Orgullo, una mala actitud, malos hábitos, muchas cosas podemos hablar, ¿verdad? A veces la educación, a veces nos educaron de una forma no apropiada y eso estorba, parece mentira, pero eso es impedimento. ¿Qué sucede? ¿Cómo puede el joven darse cuenta, entender que esos son los dones y cómo los comienza a desarrollar? Bueno, el que da ese banderazo, el que da ese como en las carreras, ¿verdad? El que dispara el comienzo de eso, va a ser el Espíritu Santo. Sí, amén. Van a ser primero las experiencias con Él, en la intimidad, vuelvo a lo mismo, y Él ahí, en una posición pública, Él comienza a tratar contigo. Entonces, ¿cuáles son después las barreras que hay que derribar? La confianza, porque ya uno no confía o uno se empieza a dudar de que si esto que Dios me está poniendo, no me está poniendo, es verdad o es mentira.
Y uno comienza ahí, más cuando uno es joven, se lo digo por experiencia, o más cuando uno es joven, uno comienza a dudar mucho de si esa palabra es o no es, ¿verdad? A mí me pasaba al puro principio que yo, bueno, Dios a mí siempre me ha permitido ver un poquito más allá, ¿verdad? La visión, siempre me ha permitido interpretar la escritura de una manera diferente y muchas otras cosas. Pero me pasaba que tal vez estaba predicando y se me venía una palabra y como yo me la imaginaba, ¿verdad? Yo trataba como de explicarla, yo trataba como de ordenarla bíblicamente, ¿verdad? Lo más bonito, o sea, lo más adaptable posible para que no dijeran, este está loco, porque algunas cosas sí eran locuras, algunas cosas sí eran locura, y la decía. Entonces, una de esas fue que una vez estaba predicando y había una señora a un lado del altar, en el lado de las ventanas, hace muchos años, y yo decía, el Espíritu Santo me pone, ¿verdad? Entonces, yo veo una acción como de una mujer que está triste y se levanta y hace como una pose de gimnasio, ¿verdad? Y extiende sus brazos, ¿verdad? Y ya está fuerte. Entonces, yo, ¿cómo explico esto, verdad? Porque... Entonces, sí. Entonces, empecé. Ahí eso es una prueba, eso es un desafío hacia uno, es Dios formándolo. Es Dios formando a uno, es el don queriendo crecer, es el don dando sus primeros pasos, pero como les dije, es el Espíritu Santo el que de un momento a otro, de un instante a otro, usted se ve envuelto en otra clase de ambientes, en otra clase de niveles, se encuentra en una posición más profunda en la intimidad. Y bueno, yo di esa palabra. Y pasaron los meses y después se me acercó la señora, ella no parecía que estuviera así, porque la verdad se veía que estuviera bien, o sea, a fin de apariencia se veía muy bien, yo qué iba a estar pensando, ¿verdad? Entonces ella me decía, llegué a la casa, ya es que fue muy gracioso, llegué a la casa y yo tenía unas ganas como de estar levantando los brazos, me sentía fuerte, me sentía así, estaba cansada, me había pasado, pero yo me sentía fuerte, ¿verdad? Y me hacía los brazos así, yo por dentro me reía, porque tal cual como Dios me lo mostró, ¿verdad? Pero era una locura, era totalmente una locura, y al fin y al cabo son cosas. Entonces, ¿para qué cuento esto, verdad? Porque es una anécdota en Dios, donde uno desarrolla confianza y es un tanto graciosa para uno, ¿verdad? Sí. Tiene su significado para uno muy profundo, pero es importante porque el joven que está comenzando a dar sus pasos en el servicio tiene que estar dispuesto y saber que el que se va a levantar e interponer todo eso son muchas cosas aún dentro de nosotros. A veces no va a ser ni siquiera el enemigo, porque el enemigo ni siquiera se dio cuenta que usted recibió una palabra de Dios, ni siquiera sabe, ¿verdad? Él no tiene la capacidad de leer la mente. ¿Acaso Dios sí puede saber de que estás estás recibiendo dardos en tu mente? Porque Él sí llega hasta mucho más allá. Pero es así, o sea, si hay un joven que realmente quiere desarrollarse en los dones, tiene que dejar que el don tome lugar en la vida. Sí, porque si no... Tal vez hallaos antes de que hagan la pregunta, ¿verdad? Me llama la atención porque... Bueno, como nos ha dicho el pastor, ¿verdad? Uno no puede hablar ni predicar de algo que uno no ha vivido. Exacto. Entonces, personalmente, tal vez yo he ido conociendo mis dones y el Espíritu Santo me va revelando, ¿verdad? Sí. Pero tal vez es en el momento de intimidad, cuando usted empieza a tener intimidad, cuando usted empieza a caminar en santidad, ¿verdad? Sí. Y que el Espíritu Santo vea que usted lo intenta, que usted tiene disposición, ahí Él le va hablando. Y le va mostrando muchas cosas también, ¿verdad? A veces también uno en la vida, ¿verdad? Como joven, tiene muchas cosas que a uno le gustan, pero que está impidiendo eso, ¿verdad? Sí. Ese campo que el Espíritu Santo es de Él, para que usted empiece a surgir, para que usted empiece a avanzar, a crecer, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le entregue, tal vez Él tiene que quitar eso, ¿verdad? Entonces, identificar, creo yo que es identificar, ¿verdad? Analizar lo que tal vez nos hace malo para empezar a el Espíritu Santo. Es volver a lo que les decía, lo del mapa. Entonces yo me imagino que estoy ahí en un camino y yo voy en dirección a algo de Dios, y si no estoy alcanzándolo es porque en el camino, dentro de ese mapa, aparecieron estorbos. ¿Qué estorbos son? Hay que empezar a identificarlos. Y un principio espiritual es que cuando usted identifica un espíritu, pierde autoridad. Sí. Wow. Sí.
Bueno, para seguir avanzando, esta pregunta yo creo que va a ayudar a más de uno. Yo creo que Amén. hasta a nosotros mismos. Sí, me- amén, A amén. todos, sí. me- Nosotros me somos apunto los yo en primeros eso. que recibimos aquí. De hecho. Pastor, nosotros, bueno, y aquellos jóvenes que estamos empezando y que queremos tener más intimidad con Dios y todo eso, ¿cómo podemos vivir la Trinidad? Bueno, dependiendo de la situación, del proceso, de la tentación, el desierto, la consecuencia, como yo digo, bueno, yo voy a buscar a Dios, alaba en esto, voy a buscar a Jesús en esto, al Espíritu Santo en esto. ¿Cómo yo me puedo dividir la Trinidad Sí. en las situaciones? Los tres, digamos, si usted adora al Hijo, está adorando al Padre y está adorando a Jesús. Si adora a Jesús, está adorando al Hijo y está adorando al Espíritu Santo. Pero los tres juegan un papel fundamental, ¿verdad? El que murió fue Jesús, enviado por el Padre, pero resucitado por el Espíritu Santo. Entonces, ahí hay una connotación bonita, interesante. Pero yo prefiero hablar de etapas. Yo prefiero hablar de momentos en la vida en donde Él se muestra a nosotros. Y hay personas que nos sacan de su boca a Jesús, otros que nos sacan de su boca a Jehová. Las señoras son buenísimas para hablar de Jehová nada más. Jehová de los ejércitos, y Jehová, ¿verdad? Va Ellos conocen a adelante, Jesús. mi guerrero. Santo. Ah, sí. Sí. Entonces, es eso. O sea, es eso. Son etapas en la vida de la persona. Jesús tiene que ver y representa un papel muy importante bíblicamente con todo el tema de la restauración, ¿verdad? Tiene que ver con todo el tema de... Y eso me gusta muchísimo porque Jesús Amén. juega el rol de sanidad y la sanidad física propia a veces sí, muchas veces sí, pero interior. Él se mete en nuestro corazón y Él es el que empieza ahí, ¿verdad? Bueno, ahora hay series de Chosen donde es Qué una que representa muy buena la totalmente serie. cómo desafía lo que hay en el corazón de los discípulos, ¿verdad? Sí. Y cómo Dios también está desafiando nuestra, ¿verdad? ¿Qué pasa con la paternidad? ¿Qué pasa con experimentar a Jehová, a Abba, el Creador? Ese tiene que ver mucho, muy ligado al Espíritu Santo. En realidad los tres van muy de la mano y es muy difícil, o sea, es muy complicado poder decirle, mira, este para este no, es muy difícil, pero la parte del amor de Él es como le digo, si hablo de Jesús como restaurador, como el que sana, y hablar de Abba como el que ama es igual, ¿verdad? Es como que una cosa detona en otra y va ahí en cadena. Pero para mí, en lo personal, yo podría decir que el amor, la profundidad del amor, la anchura, ahora como habla la Escritura, lo profundo de Dios, todo eso, yo lo experimento a través del Padre, de Abba Padre, Sí, ¿verdad? Ahí a través de Él es donde experimento todo el tema de formación, etcétera, etcétera. Pero la preparación como tal, el camino, el ser guiado, el ser instruido, el ser regañado, el ser exhortado, todo eso es a través del Espíritu Santo, sí, está a través del Espíritu Santo. Entonces, en el Espíritu Santo vemos, porque volvemos a lo mismo, sabemos que el Padre está ahí, a la diestra del Padre está el Hijo, y los tiempos que vivimos, a partir del libro de los Hechos hasta hoy en día, y hasta el tiempo que Él venga, ¿verdad? Hasta que sea la segunda venida, son los tiempos del Espíritu Santo. Entonces yo agarro la Biblia y yo te puedo hablar de que en el Antiguo Testamento el que más se presentaba era Jehová, ¿verdad? Se presenta Abraham, se presenta a los profetas, Él es el que habla a través de un ángel, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento tiene que ver mucho con Jesús, pero a partir del libro de los Hechos hasta la actualidad es el Espíritu Santo. Así es. Entonces, tenemos en el Espíritu Santo un fiel consejero, un amigo, un guía, ¿verdad? Entonces, al final, como te dije, es todo, pero sí es importante, o sea, en eso sí quiero recalcarlo para ya avanzar. Es importante reconocer que el Espíritu Santo es Dios, porque la gente no lo reconoce a Él como Dios. De hecho, es la parte de la Trinidad que más está
atacadas, como la parte que más está en contienda, en riña. ¿Y por qué? Porque es específicamente en este momento una de las partes más importantes, ¿verdad? Porque tiene que ver con los dones, tiene que ver con el ministerio. Bueno, el ministerio tiene que ver mucho con Jesús, pero no vamos a conocer a Jesús si el Espíritu Santo no nos... ¿verdad? Y si no está con nosotros, Sí, el es. Espíritu Santo. Y Jesús nos lleva al Padre, entonces Sí. imagínense, ¿verdad? Bueno, esto está muy interesante, ¿verdad? Yo no quisiera irme, pero el tiempo de verdad Sí. nos excedimos un poquitito. Y entonces, bueno, quiero primeramente, ¿verdad? Agradecerles a todos ustedes los que nos están viendo a través de la página, a todos los que nos están mandando esos saludos, de verdad que bendición Gracias, poder muchas tenerlos gracias. aquí, que bendición Amén. que puedan escuchar un poco de lo que Dios Así es. tiene para cada uno de nosotros. Y quiero recalcar, ¿verdad?, lo que está diciendo el pastor Donifan, que es necesario, fue necesario el sacrificio de Jesús Amén. para Sí. que nuestra relación con el Padre estuviera, porque antes del sacrificio de Jesús no había relación de padre-hijo. No. Ahora es que la hay. Ahora la hay. Gracias a ese sacrificio Así es. hemos tenido libre acceso al trono, ¿verdad? Hemos tenido libre acceso a escuchar audiblemente la voz del Señor en nuestras vidas. Qué importante, Y sí. vamos a hacer una segunda parte. No sé qué les parece, Sí. porque a mí Parece me hicieron perfecto. falta Tocó, porque a mí me preguntas. faltan preguntas A también. mí me Les faltaron hizo como 8 falta. preguntas a mí. No, pero Ok. de verdad, chicos, que los invitamos. Sé que, bueno, siento eso, ¿verdad? Que muchos chicos han tenido o tienen ya la inquietud, ¿verdad? Sabemos que, bueno, estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y Dios está llamando mucho joven. No sé si ustedes lo han notado, Sí. que mucho joven está siendo tocado, está siendo impactado. Sí. Y es por algo, ¿verdad? Si usted ha sentido esa inquietud, chicos, denle la oportunidad a Dios. Conozcan al Abba, conózcanlo como un padre, acérquense. Tal vez ustedes ya han estado en la iglesia, pero se han ido dañados o lastimados, ¿verdad? Es una oportunidad para volver. Es una oportunidad para volver. Acérquense a Él, pero véanlo, cuando vengan, véanlo como un papá, no lo vean ya como una fuerza o como alguien que los va a juzgar, porque Él no es así, ¿verdad? Lo único que No. juzga es el enemigo. El único. Entonces, los invitamos, recordarles también, ¿verdad? Que el sábado tenemos culto de jóvenes Sí. a las 5, aquí en Iglesia Betel, ¿verdad? Y si usted no es de Barrio Cuba o es del Palí Barrio Cuba, 50 metros al sur. Entonces, Aquí estamos. Totalmente. los esperamos y ahí pueden conocer a Lava, ¿verdad? Sí, también, bueno, acotar y a recordarles que la iglesia está haciendo un retiro, están totalmente Sí, es. invitados. Me costaba 32,000, imagínense, y se pudo bajar a 20,000. Entonces, Más barato. para que, ¿Quién sabe dónde? para que podamos a conocer a ese Padre bello que nos ve como hijos, Así están es. invitados. Sí. Totalmente. Bueno, Y- ¿querías decir algo? No, y que aprovechen, de verdad que aprovechen, porque estas oportunidades son esos momentos, ¿verdad? Hablando así como muy millennial, el momentum. El momentum, la oportunidad, ¿verdad? Ajá, Sí. sí. Antes de hacer la oración para quedar despidos, queremos hacer algo diferente, ¿verdad? Ya que nos están viendo el próximo martes, también vamos a estar aquí a las Así 7 de la es. noche y queremos que ustedes nos pongan sus preguntas, ¿verdad? Ya quedamos con la segunda parte, con lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Queremos que escriban sus preguntas y aquí mismo en vivo se las respondemos. Bueno, se las responde el pastor Doni. Porque A nosotros no es también, cierto, nosotros también. se lo vamos a responder, pero para que queden ustedes y que ustedes digan, yo qué necesito, yo tengo una incomodidad y yo quiero saberlo. Venga el próximo martes y escriba esa pregunta, que Dios va a traer una respuesta a Así su es. vida. Amén. Sí, así es. Amén, amén. Entonces vamos a orar para quedar por despedidos y espero que esto haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén. Bueno, vamos a orar. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por sacar de su tiempo para ser parte de esto. Así es. Es muy importante, de verdad, es muy importante. Y esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Amén. Amado Padre Celestial, oramos dándote gracias, Señor, por el respaldo, por lo que tú permites, Señor Padre, en nuestras vidas. Hoy oro, Señor, específicamente por las personas que nos ven, por los jóvenes, Señor Padre. Enviamos esta palabra, Señor Dios, sin alcance, sin límite, Señor Dios Padre, para que llegue a quien tenga que llegar, a quien tú, Padre, sabes y estás llamando el día de hoy, Espíritu Santo.
sé tú tocando esos corazones, transforma todo corazón de piedra y añade, Señor Padre, un corazón de carne a sus vidas. Hoy oro, Padre, para que seas tú trayéndolos con cuerda de amor, con cuerdas de ternura, Señor Dios, a tus brazos. Revélate a ellos, Señor Dios, como ese Padre, como ese amigo que necesitan, aún como ese hermano que necesitan, como esa compañía, como ese fiel consejero. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos y creemos, Señor Padre, que lo mejor de Dios, Padre, está por llegar a sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias, te damos la gloria, te damos la honra solamente a ti, el único que la merece. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, Amén. bendiciones. Bueno, Nos vemos, nos chicos. vemos. Gracias.